Hoy voy a hablar de Rubén Gisbert y de su movimiento abstencionista. Antes de nada, quiero dejar claro que esto no es un ataque personal contra él ni contra sus seguidores. Tan solo pretendo hacer una crítica desde el respeto. Empecemos. Rubén Gisbert es un youtuber que promueve la abstención como instrumento para cambiar el régimen político en España. Básicamente, lo que él promulga en sus vídeos es que para alcanzar la democracia real en España se necesitan tres cosas. La primera es la separación de poderes, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. En ese punto no tengo ninguna discrepancia con Rubén. Los tres poderes que deben regir toda democracia que se precie, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, deben ser totalmente independientes, algo que no sucede en España. Es más, yo añadiría también al cuarto poder. De esto le oigo poco hablar a Rubén, y yo creo que es de suma importancia. Me refiero a la prensa, porque un régimen político que no tenga una prensa libre e independiente no puede ser nunca una democracia. En España, como todo el mundo sabe, no existe una prensa libre e independiente. El poder político controla a los medios de comunicación, ya sean públicos o privados, a través de subvenciones, a través de la publicidad institucional y además con la concesión de licencias para poder operar. Por lo tanto, todos los medios de comunicación en España, ya sean públicos o privados, dependen directamente del gobierno. Por lo tanto, su independencia y neutralidad es inexistente. En mi opinión, esto se podría solucionar promoviendo una ley que prohíba expresamente las subvenciones y la publicidad institucional en los medios de comunicación privados. Estos deben depender directamente de sus lectores, oyentes o espectadores, únicamente. El gobierno, para su propaganda, ya tiene las televisiones y radios públicas, las cuales también deberían estar limitadas. Ningún país del mundo tiene 30 televisiones públicas, como pasa ahora en España, porque no olvidemos que además de televisión española a nivel nacional, con la primera cadena, la segunda, el canal 24 horas, el canal internacional, el de deportes, además de todo esto, están también las autonómicas, con sus respectivas filiales también. Bien, esto no es sostenible para ningún país serio, y menos con la situación económica actual que tiene España. Son miles de millones de euros los que se despilfarran en todas estas televisiones públicas que únicamente sirven para hacer propaganda política de los gobiernos autonómicos o del gobierno nacional, en el caso de Televisión Española. Pero es que además, no contentos con tener 30 televisiones públicas, también se gastan cientos de millones de euros para subvencionar y controlar las televisiones y medios de comunicación privados, ya sean televisiones, prensa escrita, radios o digitales. Mientras esto continúe, no habrá democracia en España, además de que es insostenible económicamente. Se puede asumir que haya una televisión pública a nivel nacional, pero no 30. Bueno, sigamos. La segunda cosa que promueve Rubén en sus vídeos es sustituir la partitocracia por la elección directa de representantes. Es decir, que la gente, en lugar de votar entre un partido u otro, pueda elegir directamente a su diputado independientemente del partido al que éste pertenezca o incluso a personas que no sean de ningún partido y se presenten como independientes. Bien, yo en principio no estoy en contra de esto. Me parece bien. Ahora bien, pensar que con esto ya se van a solucionar todos los problemas que tiene España, como asegura Rubén, es cuanto menos ser muy optimista. Este modelo, que es el que tiene Estados Unidos, país que Rubén pone siempre como ejemplo de democracia real, también tiene su trampa y no es garantía de nada. En Estados Unidos, con este sistema, también tienen problemas de corrupción, de inmigración ilegal, también tienen sus cloacas del Estado profundo, una sociedad profundamente dividida, y prácticamente se puede decir que los mismos problemas que tenemos aquí. Por lo tanto, este sistema no es garantía de nada. Pero bueno, analicemos el sistema que promulga Rubén. Él, por ejemplo, habla de dividir las jurisdicciones electorales por distritos de unos 100.000 habitantes para la elección directa de diputados. Bueno, estos distritos podrían ser de 100.000 o de 50.000, eso es irrelevante. Pero el hecho de que la gente pueda elegir directamente a su diputado no quiere decir que la gente vaya a dejar de votar cosas perjudiciales para ellas mismas o para el conjunto de la nación. Por ejemplo, el separatismo en España con este sistema seguiría intacto, o quizás hasta más fuerte. Rubén cree que la gente con este sistema dejaría automáticamente de votar tonterías y se centraría en lo importante.
en votar cosas buenas para su comunidad, por ejemplo, un nuevo hospital o un colegio mejor o cosas así. Bien, esto no tiene por qué ser así. Es más, yo estoy seguro de que eso no iba a ser así. La gente seguiría votando lo mismo que hasta ahora. Es decir, el que es separatista votaría al diputado separatista que se presente por ese distrito. El que es de izquierdas votaría al diputado de izquierdas de ese distrito. Y el que es patriota votaría al diputado patriota de ese distrito. Yo, por ejemplo, pues si tuviéramos ese sistema, seguramente seguiría votando pues al diputado que se presentara por Vox o que tuviera el discurso que tiene Vox. Y igual que yo, pues harían los de otras ideologías. ¿O es que Rubén se cree de verdad que un votante de RC o de Bildu, con ese sistema que él promulga, iba a votar a un diputado que defendiera la unidad de España, por ejemplo? Por mucho que éste le prometiese un nuevo hospital o una universidad más grande o lo que sea. Evidentemente no. Es más, con este sistema sucedería lo que ahora en Estados Unidos está sucediendo, que el candidato que tiene un voto más que el segundo se lleva toda la representación de ese distrito. Es decir, que un diputado con el 20% o el 25% de los votos se llevaría toda la representación de ese distrito y el resto de ciudadanos no tendrían ni voz ni voto. Por ejemplo, pongamos un distrito de 100.000 habitantes en el que un diputado separatista o comunista de Unidas Podemos, por ejemplo, tiene 25.000 votos. El segundo es un diputado de Vox, con 24.000 votos. El tercero, uno del PP, con 23.000 votos. El cuarto, uno del PSOE, con 15.000. Y el quinto, un independiente, con 13.000 votos. Pues bien, ese diputado comunista o separatista se llevaría toda la representación política de todo ese distrito por haber obtenido 1.000 votos más que el segundo, dejando al 75% de los votantes de ese distrito sin representación política. Eso, con el sistema proporcional que tenemos ahora, pues no pasa, porque el primero no se lleva toda la representación, sino que se reparte en proporción al número de votos que obtenga cada candidato. En definitiva, que no todo es color de rosa en ese sistema que promueve Rubén. Hay cosas que habría que definir y explicar mejor porque tal vez salgamos de Málaga para meternos en Malagón. Sigamos. Luego Rubén nos dice que estos diputados de distrito no se van a corromper y que se deberán al pueblo, porque han sido elegidos directamente por el pueblo y no por los partidos, y que si no cumplen con sus promesas, pues no les volverán a votar. Bueno, esto puede ser así o no, porque la gente no vota en esos parámetros, y eso ya lo vemos ahora. La gente ahora vota a partidos que se corrompen o que hacen todo lo contrario de lo que habían prometido, y aún así la gente les vuelve a votar en las siguientes elecciones. Entonces, ¿por qué cree Rubén que eso no seguiría pasando con sus diputados de distrito? Es más, mientras tengan contentos a un número determinado de votantes de ese distrito, al tanto por ciento que necesiten para volver a ser elegidos de nuevo, es suficiente. Seguro que eso los políticos lo controlan estupendamente. Harían sus estudios, sus estadísticas para ver cuántos votantes necesitan en cada distrito para mantenerse en el poder y si, por ejemplo, con el 25% de los votos consiguen mantener el poder de ese o de otro distrito, pues les será fácil mantener contentos a esos 20.000, 25.000 votantes, con redes clientelares, con ayuditas por aquí, una subvención por allá, y ya está, reelegido otra vez. En fin, que no veo yo tan claro que este sistema sea tan incorruptible como nos cuenta Rubén. La tercera cosa que promueve Rubén en sus vídeos es iniciar un proceso constituyente. Aquí es donde menos de acuerdo estoy con él. Un proceso constituyente es básicamente crear las bases fundacionales de un Estado, con una nueva constitución. Esto a priori no suena mal, pero cuidado, porque un proceso constituyente se sabe cómo empieza, pero no cómo puede acabar. Y en el caso de España, una nueva constitución puede ir en dos direcciones. Puede ir en la dirección de reforzar a la nación o en la dirección de debilitarla aún más. Y en las circunstancias actuales de España, con más de la mitad de la población votando a separatistas, a bilduetarras y a socialistas bolivarianos, no creo yo que el proceso constituyente en España fuera en la dirección de reforzar a la nación. Más bien todo lo contrario. Creo que iría en la dirección de debilitarla aún más.
Yo creo que nada le gustaría más a Pablo Iglesias, a Sánchez y a los separatistas que abrir un proceso constituyente para colarnos la nueva constitución, lo de la nación de naciones, el derecho de autodeterminación, la supresión de la propiedad privada y vete tú a saber qué más. Así que mucho cuidado con abrir procesos revolucionarios con incierto resultado. Y estoy seguro de que Rubén me dirá que no tiene miedo a la democracia y a que la gente vote, pero está en un error. A la democracia hay que temerla exactamente igual que al resto de sistemas políticos, porque si algo nos ha enseñado la historia es que la democracia es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Porque la democracia no es infalible. La mayoría no siempre está en posesión de la verdad ni tiene la razón. Y para terminar, Rubén quiere alcanzar todo esto usando la herramienta de la abstención, ya que, según él, una abstención alta deslegitimaría al sistema actual. Bueno, yo con eso tampoco estoy de acuerdo. Hace unos días hemos visto cómo en Venezuela Nicolás Maduro ha obtenido una mayoría absoluta con un 70% de abstención. Una abstención histórica, que por supuesto jamás conseguiría Rubén en España, y aún así Nicolás Maduro seguirá gobernando en Venezuela por mucho que Rubén diga ahora que eso le deslegitima y que la comunidad internacional no reconoce al gobierno de Maduro. Bueno, sí, pero eso no es nuevo. Hace ya mucho tiempo que la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, no reconocen al régimen de Maduro y han promovido sanciones contra el régimen, condenas. Os recuerdo que hace un par de años la Unión Europea y Estados Unidos ya reconocieron como presidente legítimo de Venezuela a Guaidó. Y nada ha cambiado. Ahí sigue Maduro. Es más, la propia ONU ha condenado a Maduro por crímenes de lesa humanidad y nada ha cambiado. Y todo esto antes de estas últimas elecciones con el 70% de abstención. Así que yo creo que, por supuesto, tampoco va a cambiar nada ahora. La única forma de que Maduro salga del poder en Venezuela es con una intervención militar externa, y si no, al tiempo. Rubén nos justifica el tema este de Venezuela, de la alta abstención en Venezuela y tal, diciéndonos que, bueno, que claro, que es que España no es Venezuela. Y eso, la verdad, que me suena. Llevan ya mucho tiempo repitiéndonos eso de que España no es Venezuela, desde que en 2015 apareció Podemos. Y puede que España no sea Venezuela, al igual que Venezuela no era Cuba, pero la realidad actual es que ya tenemos en el gobierno de España a los mismos que han defendido, asesorado, trabajado y cobrado del régimen venezolano. Es cierto que aquí solo llevan un año en el poder, mientras que en Venezuela ya llevan más de 20, pero creo que esa es la única diferencia. Todos hemos visto al señor Zapatero, referente actual del PSOE y de la izquierda en general de este país, salir a defender y legitimar las elecciones en Venezuela y el régimen de Maduro. Así que no veo yo que haya tanta diferencia entre los que mandan aquí y los que mandan allí. Pero volviendo a lo de la abstención. Lo que ha pasado en Venezuela no le vale a Rubén y dice que no es extrapolable a lo que pasaría en España si hubiese una alta abstención. Yo personalmente creo que pasaría exactamente lo mismo. Primero, porque en España jamás se llegaría a un 70% de abstención. El Estado está diseñado estructuralmente para que eso no pase. Pero bueno, supongamos que pasa algo más factible. Por ejemplo, una alta abstención que supere al número de personas que sí han ido a votar. Pongamos una abstención del 52% o del 55%. ¿Qué pasaría en España si la abstención consigue ser mayoría? Pues no pasaría nada. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque eso ya ha pasado en España. ¿Os acordáis del referéndum del Estatuto de Cataluña de 2006, el que promovieron Zapatero y Artur Mas y que tanta polémica levantó, y que fue el embrión de todo lo que ha pasado después en Cataluña? Pues bien, aquel estatuto se aprobó en un referéndum con una abstención del 52%. Solo fue a votar el 48% del electorado, y de ese 48% que sí fueron a votar, casi el 21% fue para votar que no al estatuto y el 5,5% para votar en blanco. Vamos, que aquel estatuto se aprobó únicamente con el voto a favor del 35% de los electores y con una abstención del 52%. Y nadie salió a decir que aquel estatuto era ilegítimo. Al revés, se aprobó y sigue vigente a día de hoy, 14 años después. Y bueno, ahora saldrá Rubén a decir que no, que este caso tampoco vale, por tal o por cual. Pero da igual, la realidad es la que es. Ningún régimen político ha sido tumbado a través de la abstención. Y España no será el primero.
En mi opinión, lo único que está consiguiendo Rubén es debilitar a la oposición al gobierno, porque aunque Rubén diga que ha hecho una encuesta en su canal preguntando a su comunidad si son de izquierdas o de derecha y que le ha salido que hay más gente de izquierdas entre sus seguidores, la encuesta tiene trampa. Primero, porque va dirigida a su audiencia, a sus seguidores, y por lo tanto en su mayoría son personas ya convencidas, que contestarán lo que crean que es mejor para su causa. Pero es que además la pregunta no sería válida, porque pregunta que ¿a quién han votado en el pasado? La pregunta correcta debería ser ¿a quién ibas a votar en las próximas elecciones antes de pasarte a la abstención? Porque, por ejemplo, mucha gente que vota a Vox en el pasado han votado a partidos de izquierdas, pero ahora votan o pensaban votar a Vox. Por lo tanto, aunque esas personas digan que en el pasado han votado a la izquierda, si ahora se pasan a la abstención, a quien le estarían quitando votos es a Vox. En este caso, pero lo mismo se podría decir de gente que en el pasado ha votado al PSOE, pero en estas elecciones o en las próximas elecciones tenían pensado votar al PP, ahora que el PP es el gran santuario del centrismo progre. Por lo tanto, la pregunta que hace Rubén a sus seguidores no demuestra nada, ni siquiera te da una tendencia. Si hubiera querido hacer una encuesta algo más seria, debería haber colocado solo dos opciones. Opción A, pensaba votar a la derecha, pero me paso a la abstención. Opción B, pensaba votar a la izquierda, pero me paso a la abstención. En ese caso nos podía haber dado un resultado tal vez algo más fiable de a quién está haciendo daño el tema de la abstención, si a la izquierda o a la derecha, si a los partidos de izquierdas o a los partidos de derechas. Bueno, no quiero hacer tampoco el vídeo más largo, creo que ya he dejado mi opinión y bueno, pues nada, espero que ni Rubén ni sus seguidores se tomen esta crítica como un ataque personal, simplemente pretendo dar mi punto de vista. Y ya bueno, sí, por favor, si los abstencionarios les apetece contestarme, que no lo hagan recitándome la teoría, que ya sé que se la saben de memoria, que lo hagan con ejemplos aplicables a la actualidad y teniendo en cuenta el tipo de sociedad que tenemos hoy en día en España.